Aquí en Radio Pirata, el día de hoy me acompaña mi hermano Rodrigo, ¿cómo estás? Pues de manteles largos, ¿no? Hoy, bueno, cuando vean este programa no será, pero bueno, el niño cumpleaños, ¿no? Así es. Y tiene por ahí sus juguetes, ¿no? Ahorita le voy a dar un bárbol que tengo ahí de seminuevo, anillos. ya es vintage. Seminuevo es vintage, pero vale, ¿no? Sí, es vintage. Así Sí, es. aquí en doble edición de manteles largos. No, nos cambiamos el outfit para ponernos más a mood con el tema que vamos a tratar hoy, pero sí, a ver si no se nos corta la transmisión como... Sí, como nos pasó en el Como otro, suerte de pero no, pocharlas. esperemos que ya no, que todo fluya. Sí, no, ahorita vamos a estar protegidos por el aura del Merol, ¿no? Así Mero, es. mero. Pues sí, como ya habrán visto en el título del video, pues hoy vamos a hablar de, pues yo creo que de esta El corriente Merol. musical que pues, nos formó. Merol. ¿No? Aunque traemos, ¿no?, raíces a lo mejor pues, de este rock más clásico, ¿no? De Hard rock. Beatles y demás, pero creo que ya el nuestro, ¿no?, el que adoptamos como... Pues es que ya fue el que nos tocó, ¿no? Nos Fue tocó. más de la época, aunque no el inicio, pero sí... El apogeo, el pic. Es eso, ¿no? Eso y pues el grunge, ¿no? Que somos de la generación X. Pero pues son las dos tendencias fuertes, pero hoy estamos aquí para hablar de el puro Merol, ¿no? Merol. Y no del detector. Y no del Doctor, ese ya lo tocamos en el programa pasado. Y o el no pensamos antepasado. tocarlo. No pensamos tocarlo de nuevo. De hecho, sí, no. Este más cabroso, ¿no? Sí, no, sí. eso sí no. En No. fin, pues yo creo que... Aquí no hablamos de eso. Aquí no hablamos de eso, Habla sí, de eso. tal cual, ¿no? Pero pues cómo nos arrancamos, creo que es un tema arduo, pero pues yo sí me voy más con... Por el principio. Yo me voy... Empiezo por el Yo principio. empiezo por Black Sabbath, ¿no? Creo que ahí nace el metal, aunque si nos vamos atrás, a Bueno, lo mejor los hay Beatles. rolitas de los Beatles que son El Helter dieron, Skelter. ¿no? Helter Skelter. Entonces, ¿qué es eso? Los Stones y los Beatles es influencia de todo músico después de... Claro, o sea, siempre, ahí está la prueba de cómo siempre se puede decir que los Beatles siempre estuvieron en algo, ¿no? O sea, del psychedelic rock, del acid rock, del incluso hasta conceptual, art rock, o sea, todo. En cualquier género musical que termine de desembocar en algún momento de la música, los Beatles lo hicieron primero. Ujú. Sí, no, y creo que el metal no está No es fuera ajeno. de, ¿no? Digo, No. si Led Zeppelin fue el hard rock, Aunque la verdad de los creo 80s que sí viene un con poquito influencia. más directamente o más en alma de Kings, ¿no? O sea, como esas Bueno, la guitarras distorsión, ¿no? De romper distorsionadas, sus bocinas los para que... riffs pegajosos, o sea, como que ellos ya son como que en los 60s los que más lo llegan como más que a posicionar como una base, pero esto es natural, ¿no? O sea, estamos hablando que en los 60s digamos que se tomaba mucha influencia del blues rock, ¿no? O sea, Little Richard, B.B. King, o sea, como mucho blues rock que a la larga terminó desembocando en Black Sabbath, finales de los 60s, Ahora, principios de los Kings 60s. también le atribuyen mucho el punk, ¿no? Aunque bueno, ya hemos hablado Sí, de otro tema que junto son más con el Helter ¿no? Skelter de los Beatles. Pero bueno, Helter Skelter de todo esto, pero yo creo que... Sí, también se ramifica, y por algo el punk y el metal siempre han estado yuxtapuestos, ¿no? Sí, o sea, sí, siempre- son buenos hermanos, ¿no? Sí. Se llevan bien. el enemigo de tu enemigo es tu amigo, ¿no? A pesar de que siempre ha habido un pique entre Como metaleros y para el punketos. metal, pues su gran enemigo muchos años Su fue el antítesis. grunge, ¿no? Sí. Su antítesis fue Kurt Cobain y toda esta oleada de, Sí. de- El que de- los de mata. gente de Seattle, ¿no? Sí, en los 70 se encontraron con el punk y después lo que ya tocamos en el programa donde termina derivando el rock, pues se encuentra con el grunge, ¿no? Pero justo entre principios de los 70 a principios de los 90, básicamente todo está muy ocupado, al menos en lo que más vendía, lo más trendy y lo más pues también rebelde, todo, o sea, era un todo, fue tanto lo más pop como lo más breakthrough, el metal, ¿no? En sus diferentes aspectos que ya tocamos, pero sí, siempre estuvo ahí como... Sí, pero creo que como género, como lo que nace y lo que ya... Toda esta corriente setentera, sí, para mí es Black Sabbath, ¿no? Los pilares del metal, podemos llamarlo así, del ¿no? metal. Lo que Es pasa es que hay Black Sabbath. dos Black Sabbath, ¿no? Led dos Zeppelin. partes. Quien dice que es Led Zeppelin y quien dice El tema que es que Black Sabbath. Zeppelin pues no es metal, No. pero la base, la arquitectura mucho musical y también como de esencia de grupo, sí se la da mucho a Led Zeppelin, pero Black Sabbath le imprime más como el espíritu, ¿no? O sea, más esa Pues toda esta melancolía, y oscuridad, y exactamente. todo esto Y melodía, muy dónde- melódico ¿Y de dónde también. eran ellos, no? También, ¿no? Una ciudad totalmente industrial, metalera, ¿no? Ujú. Entonces Tal cual. tenían esas tonalidades, ¿no? Es lo que pasaba con Beatles y Stones, ¿no? Que también decían, bueno, es que Stones... Hasta ellos mismos decían que pues no se comparaban, ¿no? Claro. O sea, digo, hasta I Wanna Be Your Man se la dan, o sea, eran compas, ¿no? Eran dos bandas que una de Londres, otra de Sí. Liverpool, con estas clases
muy diferentes de con influencias distintas. Influencias distintas, ¿no? Y ejecuciones también muy distintas. Los Stones siempre se fueron muy por el blues rock, también por eso también se les puede llegar a identificar un poco más con Black Sabbath directamente, a comparación de los Beatles, ¿no? Que se fueron más por un lado más pop, por así decirlo, ¿no? Y también experimentan más de hard todo. rock, ¿no? Hard rock, sí, tal cual. Pero pues sí, yo creo que de aquí nacen muchos, ¿no? Digo, hay grandes bandas exponentes Deep Purple. que desde mismo Van Halen o Fate No More, o te puedes encontrar bandas como incluso Motley Crue, muchas bandas del heavy metal y todo este género, mismo Metallica, Mega, de toda esta ola que viene después en los 80s, vienen de ahí, parten de... Pues creo que Black Sabbath es para mí el papá del metal, ¿no? Como tal, este subgénero. Sí. Sí, para ir por partes, sí, ¿no? El primero es Black Sabbath, ¿no? De ahí ya viene todo este metal inglés, que está Iron Maiden, está Judas Priest, ¿no? Está también, digo, que son australianos, pero pues, AC/DC. son también Parte de, ¿no? De parte este inglés. movimiento, sí, no hay nada más rudo que AC/DC. AC/DC, ¿no? Más rebelde también, ¿no? O sea, también, bueno, en tanto en dos etapas, pero en específico en sus inicios con Bon Scott, es como de los primeros grandes frontmans de lo que ya termina siendo como el metal, ¿no? Porque estábamos acostumbrados más como a la figura más que realmente no era lo que destacaba dentro del metal o dentro de sus inicios, ¿no? Era más el conjunto, el grupo, el misticismo que se le da, el performance con Alice Cooper, por ejemplo, ¿no? O sea, como esa cara, ¿no? Que tenía como el metal más Sobre todo el guitarrista, creo sí, que del tenía más misterio peso y que tenía el... mucho peso, ¿no? Ajá. Junto con el baterista y el bajo, obviamente, pero el guitarrista, obviamente, como referente, ¿no? Y Bon Scott como que es el primer gran frontman que realmente... Del metal, exactamente, que empieza a manejar la energía de su público y tanto también canalizar la energía que también su banda tenía, que acompañado especialmente de Angus Young, ¿no? Como esa energía que siempre le caracterizaba. Pues creo que la dupla del metal ahí bien lo dices, ¿no? O sea, se empieza a hacer un front, o sea, los protagonistas del heavy metal o del metal era el vocalista, tenías que tener un buen vocalista. O sea, con una muy buena voz, con unos tonos sí, muy agudos o medio guturales también que les y también tener una presencia escénica, ¿no? Empiezan a ver muchos estos solistas, ¿no? Perdón, frontmans así como tipo David Lee Roth, ¿no? Uh-huh. Que empieza a tomar ese protagonismo y el bajo y la batería, aunque son lo que sostiene el metal. Claro. Obviamente los grandes protagonistas eran estos dos componentes, ¿no? Entre la voz y los solos, sí, ¿no? Impresionantes. Entonces yo creo que ahí todas estas bandas inglesas y también lo que se hace en Estados Unidos, que los comparaban con la copia de Led Zeppelin o Led Zeppelin americano, fue el mismo Van Halen. Claro. Pero ellos traían influencias del heavy metal y traían la pose también, ¿no? Que eso fue algo que también le caracterizó mucho a Van Halen, que para ese entonces sí era como, si no un género muy under, al menos sí era como un género que estaba muy destinado como para jóvenes, para hombres en su mayoría, y Van Halen como que abre mucho la puerta a que pues si no se diversifique el metal, al menos abre para el metal también muchas puertas, ¿no? O sea, muchos aparadores que no hubieras pensado que realmente el metal fuera como a sostener, ¿no? Es algo que lo diferencia mucho del punk, ¿no? Que el punk siempre sí se mantuvo como muy underground, ¿no? Aparte hay otro detalle muy cambiante, ¿no? Como también después de venir de esta década de los 70s, en los 80s, el metal se empieza a ser muy colorido, ¿no? Y por eso también empiezan a crear estas contraculturas y empieza el thrash metal, ¿no? Entonces volvían como un poquito más a las raíces, ¿no? Cuando ya ve bandas como mantener el equilibrio, la fuerza, ¿no? Muy bien, muy rockeras y empezaron de repente como que empezaron a fresear, digamos, ¿no? Que todo a raíz de Motley Crue, ¿no? De Home Sweet Home, que es como la primera power ballad. Pero esa es como la primera power ballad que sí es como wow, espérate. O sea, ¿en qué momento empezamos a jotear, no? O sea, estamos hablando de que Motley Crue, ¿no? O sea, Motley Crue, los chicos malos del metal, vienen y me cantan una rola acá, una balada. De ahí fue la fórmula perfecta y de repente, pues ahí sí es donde ya se empieza a dividir mucho lo que venía naciendo, que dijiste de la década anterior. Y ahí dicen, a ver, nos vamos un poquito por el hair metal, por el glam metal y muy por debajo el thrash metal, que a la postre, ya mucho después, terminó también originándose en el death metal. Y, o sea, todas esas como subraíces del metal. Creo que es una de los géneros musicales que más raíces tienen, tanto muy escondidas como que en su momento también estuvieron dominando las tendencias en el mainstream. Exactamente. Sí, entonces, bueno,
En Estados Unidos pues empiezan, no sé, Aerosmith, ¿no? También es una banda muy antigua. Que sí, en sí no es, nunca fueron de este metal tan... Ellos se montaron a la ola más un poquito, ¿no? Tenían más de blues rock ellos también. ¿No? También en Inglaterra Def Leppard, ¿no? Que Otro empieza grande también, y que cambia ¿no? mucho, ¿no? Porque tú oyes al Def Leppard de los inicios y escuchas ya al de mediados, finales de los 80s Y dices, échales una mano, ¿no? Sí. ¿Quién entendió el sarcasmo? Lo entendió, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, sí. La referencia. La referencia. Cruel, pero sí. Un poco ácida y negra, ¿verdad? Ah, pero también, o sea, también Def Leppard siempre se caracterizó por decir que pues ellos estaban bastante lejos de Black Sabbath, ¿no? O sea, que era justo de Es que eran más frenzones, ¿no? Eran Sí, más- pero al principio era, digo, no es que fueran un Black Sabbath. No, pero se caracterizaron por tocaban sacar, más, ¿no? claro, es que yo creo que también eso mucho gracias a Judas Priest, o sea, también se le menosprecia un poquito a veces a Judas Priest, o se le tiene ahí un Pero es que poquito ahí como tienen al dios del metal. en el olvido, pero es que ellos también O fueron a la- como, o a ellos la fueron los Y que el dios del metal es gay, ¿no? es que No, sí, hardcore. ellos fueron los que realmente como que conglomeraron un poquito de todo lo que ya se venía dando hasta esa época. Le dan el y le look. terminaron dando el look, o sea, a lo que se le caracteriza mucho, o sea, la mezclilla, el cuero, los picos, Estoperoles. cuero por donde quieras, estoperol, exactamente, o sea, Muy ellos le chévere. terminan. Pero que era, terminan o sea, dando la pero que imagen. sí, o sea, ya después, cuando checas Meten el este- doble este bombo. look, Judas Priest empieza Ajá. con el doble bombo y se aleja precisamente de las raíces más blues y ya le mete lo que es ya. Se le mete más punch. Pues abajo y batería, lo que era tuc, 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 haciendo toda la rola y ya, como dijiste hace rato, el guitarra y el vocalista ya dándolo todo, sí, ¿no? pero a lo que iba del look, ¿no? Al que pues ya se asocia el heavy metal, pues sí era por sobre todo Rob Halford, ¿no? Y que hacían ese tipo muy rudo, sin saber que debajo de eso Era suave. no, que era un look pues que usaban en la Los bares comunidad, gay, ¿no? La ajá, comunidad gay, que era todo de cuero. y lo adopta el heavy metal. Sí, ¿no? él lo iba Cosas- clandestinamente, se metía a tiendas, a sex shops así, ¿no? A armarse sus outfits y dame 3 de esos, dame 5 de esos, dame 2 de esos. Y se iba a los bares gay con vestido así, ¿no? Y luego iba y se Imponía, presentaba, ¿no? En un estadio y Y se decía, soltó no, el que es bien cabello". rudo, Rob Halford es el dios del metal. Pero, pues, ahí está, o sea, ¿de dónde viene todo? Yo creo sobre que todo el esa look. ola Ahora de entendemos Judas. por qué después el glam metal también agarró corrientes bien extravagantes, ¿no? Sí, tanto color, ¿no? Sí, que Sobre ya todo- parecían mujeres. Sobre todo en los Sí. 80s, ¿no? Ahí empieza ya, ahí sí yo siempre lo llamé como la legión de Poisons o de Skid Row, Sí. ¿no? Que ahí de ahí empiezan a salir puta Cinderella y Warrant y empiezan a salir cosas, híjole, De dudosa que procedencia. eran muy copias de las copias, ¿no? Creo Y que que sí. vienen precisamente de Spinal Motley Tap, Crue. ¿no? Ahí también te Si ves pone esa- muy en si ves esa evidencia, ¿no? película, Como- te vas a como cagar de la risa. exactamente, como el chiste que ya se estaba también creando a partir de que agarraron a los Outcast y de repente pegaron entre la naciente pues juventud, que era lo que al final del día marcaba la moda y la tendencia, y se empezó a caricaturizar un poco, ¿no? El género en general, ¿no? O las bandas, ¿no? Las bandas. Porque ya dejaban de ser este heavy metal puro y ya era más lo que es el glam metal, ¿no? Que ya importaba más el look que lo que estabas tocando. Sí, o sea, pasaron Sí. del Moloch a las medias, ¿no? O sea, Qué sí. tan mujer parecías, ¿no? ¿Qué Mientras tan- mientras más morra te vieras, A ver, No, y Más ahorita machineras, que ¿no? haces, ¿no? O sea, pues es que la señal, ¿no? Del metal, pues Ronnie James Dio, ¿no? En todas las bandas que estuvo. sí, otra gran influencia del metal, pues pasó por Black Sabbath, el nada más ni sustituto de menos, Ozzy, ni más ¿no? ni menos. Y que todos ponen vocalmente arriba a Ah, no, Dio, claro, que a Sí. cantaba mucho mejor Ronnie James. Pero a mí me sí me gusta más me Ozzy, gusta más Ozzy pero también. vocalmente pues sí tiene más capacidades James Dio, la verdad, ¿no? Pero digo, también llega un momento en el que Black Sabbath también ya era más lo que bueno, obviamente vienen muchos grandes discos también post-Dio, pero a lo que voy es que en ese momento de Black Sabbath en el que él llega tampoco es como que estuvieran en el mejor momento y los logra levantar. O sea, justo la gira que va a hacer Van Halen en el 10º aniversario de Black Sabbath en Inglaterra, Van Halen se los come toda la gira. O sea, realmente Van Halen destaca más y ahí es donde a partir de ahí mucha de la base o muchos guitarristas posteriores empiezan a agarrar ese estilo de Eddie Van Halen y se empieza a meter también de una manera muy en la médula, ¿no? Del metal, esa
pues sí, composición musical de él o esa ejecución del que tenía que era casi música clásica, ¿no? O sea, tan elaborada, también un poquito influenciada de lo que venía haciendo Zeppelin antes, ¿no? Y bueno, y así como mencionamos, ¿no? De dónde viene el look del metal, ¿no? Que viene pues de esta comunidad gay. Pues también saber que, pues, ¿no? La mano cornuta, que ya es símbolo del metal, pues viene de Italia, ¿no? Dio, pues viene es descendiente italiano. Bueno, era porque ya fue. Ya se fue el gran. Y eso lo toma de su abuela, ¿no? Que eso era en contra del mal de ojo, ¿no? El malocchio. Que era como para ambos lados, ¿no? Y o sea, esto, ¿no? Cuando te hacen mal de ojo, le haces así, ¿no? Hacia ¿estás el como frente. para hacer mal de ojo o como para defenderte del mal de ojo, no? O sea, era como para tener la maldad aquí entre ceja y ceja, por así Sí, chuché y decirlo. tus calzonzotes, ¿no? Cuerno. Cuerno, ¿no? Como decían las tías. Cuerno. Pero esa es otra Esa es otra historia, como decía Nosotros Ana hablamos de la del metal, que es así. Sí, era como su saludo, o sea, parte... ¿Así o así? Sí, bueno, es que... Pero el primero, como lo hacía Dio, creo que demasiado era- metal para una sola mano, ¿no? O sea, ahí me... Creo que la original es así, miro. ¿no? Creo que la manita es Sí, así. Sí, pues esa es la de Más Dio, como la trompita, que- O algo ¿no? así. La que Pero parece después que empezó a era cambiar tres y ya era como así, ¿no? Sí, ahí ya hay sus Hay variaciones. N cantidad de... O Spider-Man. Opo para güey. Sí, pero bueno, otro de los grandes como aportaciones a la cultura que se fue formando del metal, ¿no? O sea, por otra parte Maiden, con este lado más como con su mascota, ¿no? Con Eddie, como ese que hasta la fecha hoy siguen haciendo merchandising y tienen su chela y así, o sea, como que tuvieron también esa visión de venir de lo más rastrero de dar sus demos en un bar ahí en Inglaterra a posiciones y decir, vamos a hacer, no conceptuales como tal, porque Oye, aparte de la tampoco Maiden es una banda que hoy conceptuales, por hoy sigue tocando en los escenarios y se sigue manteniendo con mames, esa presencia, Sí, ¿no? ¿no? Y se te sorprende un show tras otro, ¿no? O sea, yo los vi muchos años consecutivamente y no era como que dijeras, qué puta hueva, ¿no? O sea, la verdad es que era una banda que siempre lo daba todo y lo sigue dando. ¿Qué edad tendrán Y que ellos? Ya termina están en los también, 70. sí, no, mínimo. Yo creo que también eso Sí, termina sí, no, influenciando un poco a lo que termina siendo también en unos años muy pegados a esa época, pues el rock de arena, ¿no? O sea, este rock de dar un espectáculo que sabes que año con año que vayas, a pesar de que te hagan el mismo disco u otro disco o lo que sea, es garantía de un espectáculo, ¿no? O sea, tal vez Alice Cooper empezó como con ese performance metalero ligado como siempre al horror, pero Maiden lo termina llevando, o sea... Es que Alice Cooper era el Marilyn Manson de su época. Sí, de su época, Pero sí con está- más calidad, creo Sí, yo. la- Y de donde calidad toman, deschavetada, de ¿no? donde toman también pues el look, empezando por Kiss, que Sí. lo vamos a, tiene que estar dentro, aunque sabemos que Aunque no es musicalmente está muy afuera, pero bueno. Aportan también mucho al look Al o look. al misticismo detrás también dentro de una banda de metal, ¿no? O sea, Pero ellos son los que toman el look de Alice Cooper y el siguiente paso es Motley Crue, exacto. ¿no? Al principio, porque también se pintaban. Se pintaban un poquito, ¿no? Sí, 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 sí. Empieza a No haber como las- Poison, que se pintaban más como tu Híjole. tía cuando se va a una fiesta, ¿no? Sí. Ese ya es otro tipo, A la ya, graduación a los ese, 15 años, ese ¿no? ya es ya 85, 80, no, finales de 80, Finales 86, de los 87. 80s. Creo que Guns N' Roses es la banda que amalgama. viene como a dignificar a toda esta ola Y Metallica, ¿no? de bandas, ¿no? No, Pero ese no, es pero otro, trash. en cuanto al heavy metal, ¿no? Todo esto ochentero que a lo mejor entre sus grandes exponentes yo lo veo como un abre y cierre con Motley Crue y con Guns N' Roses. Creo que Guns N' Roses viene como a dignificar todo este movimiento que venía en una picada espantosa, Espantosa. ¿no? Ahí ya les venía pisando los talones el grunge, pero la otra contracorriente que se viene haciendo en San Francisco es impresionante, ¿no? También lo que Impresionante. hace impresionante, como lo hace Metallica y como lo hizo Anthrax, ¿no? Y Slayer. Que Metallica, Mega. o sea, muy en sus inicios sí era, o sea, pero no era tan bueno, es trash, como ¿no? Pantera, el- los dioses Pero del ellos metal, pasan también como Pantera, power metal, pero ¿no? Pantera empezó como hair metal. Sí, Pantera, como glam, sí, como tipo glam, así, glam, muy glam, hair metal, y completamente y que glam. se convierte en Pantera, ¿no? Pero es que pues, lo que dijimos hace rato, era lo que había, en ese momento era lo que estaba vendiendo, en ese momento era lo que la disquera te imponía y en ese momento era, digo, si bien había 2 que 3 raíces de las cuales a lo mejor te podías agarrar, pues el glam metal también era lo que estaba en ese momento, pues sí, más como por en lo mainstream. pero a en lo Metallica popular. lo que lo cambia es el irse a San Francisco y Burton. Eclipse Sí, Burton, Burton. claro, No, porque si no conoceríamos a un Metallica muy distinto, porque se hubiera quedado en Los Ángeles influenciado por estas bandas de glam
y a lo mejor no hubiera sido lo que es. No, lo que fue. regresan más como a las bases más hard rock, más blues, pero obviamente tomando también lo que ya se había construido en los últimos años, tanto en, o sea, en todos los instrumentos, ¿no? O sea, en el poder de la batería, en lo melódico y lo virtuoso que puede llegar a ser la guitarra, como también en el rango de voz, y también ahí James Hetfield también creo que tiene su granito de aporte, que se aleja también un poquito de lo que se venía haciendo mucho de tanto gritito, ¿no? O sea, él sí tiene sus grititos de poder, porque pues al final de cuentas es el descargue de la energía, ¿no? La energía del metal. La energía del metal, exactamente, pero creo que sí, lo más que dignificarlo a lo mejor como que sí lo restablece un poquito como este género más under, ¿no? O sea, porque lo que se estaba perdiendo, lo que se estaba prostituyendo un poco, era la imagen y la mercadotecnia que estaba existiendo a raíz de, obviamente, de gracias a bandas como Def Leppard, MTV, Van Halen, o sea, bandas más vendibles y obviamente pues todas más hard rock. Más hard rock, y toda la corriente pues en general empezó a jalar un poquito. Yo me empecé como más hacia con allá, el thrash metal porque ya había cosas como Cinderella. Entonces imagínate estar viendo Cinderella, no mames, estar viendo en MTV 5 chavos que parecen chavas. Cherry Pie, puro Cherry Pie. Sí, ya ahí es donde yo dije, ya estamos mal, pero te digo que ya estamos bloqueando mucho. Ya estamos bloqueando mucho, ¿no? Y Guns como que cierra bien esa etapa, ¿no? Creo que a Guns le pega mucho el grunge. Significa los cabelludos, ¿no? Axl Rose creo que lo convirtió en una tía, ¿no? Pero a Axl Rose le gustaba el grunge, o sea, lo que venía haciendo, le gustaba Nirvana. Tuvo una bronca por otras cosas. Con Egos y con no, por la loca de Courtney Love, más que con Kurt Cobain. Pero él quería hacer una gira con Nirvana. Sí, le gustaba. Pero pues, se entrometió esta Courtney Love y ni modo, ¿no? Pero bueno, regresando, también vale la pena entrar a eso al trash, ¿no? A esta corriente que pegó con mazo, ¿no? Pero pues yo creo que el primer gran putazo lo pone, yo creo, Metallica, sí. ¿no? Con el Master of Puppets, sí. Creo que ahí ya abre. Yo creo que desde que saca el Kill Em All, ¿no? O sea... Digo, claro, pero seguía siendo una contracultura todavía ahí, no se iba al mainstream. Ya lo puso en el mapa, por así decirlo, ¿no? Y lo consagró y lo selló con el disco sí, negro, ¿no? Estamos, ahí ¿no? Ya fue donde, después hay una antes y un después del disco negro de Metallica. Sí. Aunque ya para ese entonces del disco negro de Metallica yo escuchaba más Pantera y Megadeth, y entonces yo dejé Metallica es que ya de lado un poquito. Fugaz los últimos años de los 80 y los principios de los 90 en cuanto a metal, ¿no? O sea, definitivamente ahí fue cuando ¡pum! Todo se fue para todos lados, se terminó extinguiendo de cierta manera el glam, el hair, pero en sí el power, el thrash metal llegó como con todo, ¿no? O sea, llegó como con distintas variantes. No, pues llegó pateando traseros. Creo que había una banda, fíjate, no sé si te has de acordar, yo creo de Ugly Kid Joe, que fue una banda también que en esa transición queda como flotando, ¿no? Y era una banda súper metalera, pero jugaba un poco, ¿no? Con el humor y con la voz y jugaba muy bien como en estos de dos los abuelos bandos, del ¿no? nu metal un poquito también. Pues sí, yo ahí más le voy a Faith No More, ¿no? Faith No More creo que, digo, y si hablamos de Anthrax con Public Enemy, pues bueno, de ahí empezó también, claro. ¿no? Si nos vamos también con Aerosmith, con su colaboración de Run DMC, ¿no? Con esta canción de Walk This Way. Qué bonito. Esa misma, ahí ya había, ¿no? Digo, creo que ahí ya todo este sí, R&B y la el rap y todo ya empezaban a darse la mano, la música se empezaba a abrir a esto, ¿no? A que pues, no tenías que ser muy metalero. Y que era adecuado, ¿no? Porque justo en ese momento ambos géneros musicales estaban mucho dando de qué hablar y estaban mucho contra la cancelación, ¿no? La cancelación de ese entonces. De eso no se habla aquí. Sí, el famoso explicit lyrics, ¿no? O sea, justo empiezan a hacer a través de bandas de hip hop rap junto con las. Pues las de metal. Twisted Sister encara al gobierno americano en una demanda que les ponen, ¿no? Y de ahí cuando querían poner, o bueno, que le ponen el sello a los discos, ¿no? Fue a partir de eso, ¿no? De la que los tachaban justamente, ¿no? De sadomasoquistas y bueno, no, de sadomasoquistas. Era como, ya sabes, estos grupos de derecha de Estados Unidos, ultraconservadores y que el rock y digo, siempre ha sido manchado. Y las señoras católicas piensen en los niños, ¿no? Exactamente. Exacto, ¿no? Y pues el niño estaba más feliz escuchando metal que... Sí llegó y les dio una bofetada y básicamente se les terminó diciendo, o sea,
quiero enseñarles que el metal no es malo del todo, ¿no? O sea, seguramente sí, o sea, no quisiéramos que sus hijos se junten con nosotros, pero pues no todo se trata de eso, ¿no? Y obviamente eso también disparó las ventas y la atención, obviamente, ¿no? Le pones un catálogo ahí, un sticker ahí de prohibido y pues obviamente cualquier adolescente de la época lo que va a querer es ir corriendo a ver por qué le están poniendo ese y que sello, también ¿no? entre las bandas, ¿no? De metal, ¿no? Fue mucho como tenían entre ellos, era como un concurso de a ver quién hacía, ¿no? Las ¿Quién cosas es más locas. canijillo? Ajá, ¿no? Destruir hoteles, aspirarse una línea de hormigas. Sí, ¿no? Zumbarse 3 pomos antes de subirse al Bueno, escenario. pero ahí Cerveza sí, Florina. pero Keith Richard era más metalero que todo, ¿no? Él se aspiró las cenizas de su papá, ¿no? Sí, él sí. Él sí era, Bueno, ahí más- sí fue. máximo respeto. Más mero el queso no hay. ¿no? Hablando de Richards, que digo, o sea, sí que ver, pero no que ver, que tampoco lo tocamos de los inicios también, que el metal también es mucho, gracias también a Jimi Hendrix Experience. O sea, también da muchas bases a justo A la guitarra. a que empiecen a surgir todos estos grandes virtuosos, que si bien no todos son ochenteros, la mayoría de los virtuosos de la guitarra, o sea, sí vienen, si no el metal, sí vienen de esta ola, de esta estela que empieza con Jimi Hendrix y de ahí obviamente ya cada uno en su respectivo escalón, ¿no? Pero Pues ya hablamos de Eddie Van Halen, de Randy Rhoads, Steve de Vai. Steve Vai, de Satriani, de Yngwie Malmsteen, ¿no? Mismo Kirk Hammett también tiene sus Él es alumno de Satriani. o sea, al final del día creo que el metal, si bien sí el como dijiste hace rato, el bajo y la batería es lo que lo hace metal, dependiendo quién sea tu guitarrista, también determinaba en ese entonces así como existía este concurso no hablado de quién hacía más desmadre fuera del escenario, tras camerinos, tras hoteles, pues también en el escenario ¿Quién era el traía con pistolero queso, más rápido, ¿no? Entre los Exactamente, guitarristas. quién Es traía lo que con queso. platicamos en algún programa, ¿no? Que yo creo que la peor tragedia para Eddie Van Halen es que se muera Randy Rhoads. Sí, Porque a dónde hubiera llegado, era o sea, igual. al ya no tener la Competencia sana. de Randy Rhoads, por eso él se va mucho a ya meterse en que los teclados, el sintetizador y hacer cosas. Y mira que Van Halen, que te pongan el número 1, un riff con Sí, piano, con sintetizador. sintetizador, o ya te habla también o sea, de las capacidades que también el señor podía llegar a sí. tener, ¿no? Sí, pero pudo haber sido, o sea, como guitarrista, ok, es el número 1, ¿no? Pero sí le bajó mucho porque ya no tuvo con quién, ¿no? Con quién compararse, con quién, a ver, pues, quién me reta. Sí, claro. Sí, o sea, no sé si personalmente darse el número 1, pero sí definitivamente hay un antes y un después también o sea, creo que lo empieza Hendrix y tal vez Eddie sí lo termina como Sí, llevándolo al siguiente nivel. exacto, llevándolo al siguiente nivel y de ahí ya es como wow. Como dices, todas las bandas pues, tenían que tener un buen guitarrista. Digo, hasta Poison lo tuvo. Digo, sí, de Bill no era tan malo. Lo malo es que salía hasta el cepillo, ¿no? A tocar. A tocar, salía muy malito, ¿no? Porque si lo ponemos en comparación hasta con el mismo Nicky Six, digo, con Mick Mars. Mick Mars nunca fue un gran guitarrista, ¿sabes? O sea, Pero tenía la actitud. Tenía la actitud y tenía sus riffs, pues Sí que lo reconoces. pegajosos, ¿no? y lo O sea, reconoces. sí, Oye, no era virtuoso, pero tiene un gran sello, ¿no? Pero sí no era. es una estrella de rock, más que guitarrista. Sí, pero el tipo lo ves arriba del escenario, el tipo impone. ¿no? O sea, Sí, sabido sí, te sí, da sí. Mick Mars, ¿no? Te Viéndolo. da una mordida, ¿no? Sí, Sí, siento que Mick Mars me puede dar una mordida. Sí. Es como un zombie, ¿no? O sea, lo ves en el escenario y ya dices, De que eres el asistente ahí en escenario y le intentas quitar la guitarra y si te suelta el mordidón, ¿no? Sí, se imponía, pero... Máximo respeto a Mick Mars. Sí, cómo no. Otro de los grandes guitarristas del metal, sobre todo el de lo que hablábamos de toda esta oleada de thrash metal, pues Dimebag Darrell, ¿no? Creo que un gran guitarrista dentro de todo este movimiento, del que sí traía un buen pistolero, pues era Pantera, ¿no? Sí. La neta es que Dimebag Darrell tenía unos riffs que sí te... O sea, te sonaba machacaban duro, la sonaba cabeza. fuerte, sonaba aquí, pero te hacía mover también la melena, o sea, era el combo completo, ¿no? O Sí, sea, sí. y agresivo, también ellos empiezan a rescatar un poquito también, o más que rescatar, se atreven también como a unificar un poquito más tintes punk rock, ¿no? Que para ese entonces también estaba un poquito mal visto el sacrificar a lo mejor la complejidad por el punch, y Dimebag Darrell lo hace como nadie, ¿no? O sea, realmente en cuanto a poder, creo que sí no hay
no hay otro que se le pueda acercar tanto, ¿no? O sea, No solo la pistola del que lo mató, ¿no? sí, ese sí se le acercó bastante. Ese sí estuvo bastante cerca. Sí, gran desgracia. Y ahí, pues sí, para mí se murió el trash, ¿no? Cuando se murió Dan McDermott, dije, pues ya se acabó. Sí, porque Metallica, pues, o sea, mutó a no sé qué, ¿no? Con Load y Reload, no sé qué es. Digo, lo hemos hablado en programas de Metallica, la neta es que ya los vuelves a escuchar y va, a lo mejor estaban un poquito... Pues nos sacan de pelo, ahora sí que con esos cambios que hacen, pero no lo hicieron. Suena más acorde a la época que a lo que venía siendo Metallica. Y eso es lo que lo hace a lo mejor tan controversial, ¿no? Que no era lo que tú esperabas al siguiente paso de Metallica, pero si escuchas en general el rock en los 90s, no desencaja la propuesta que puso Metallica. Siento obviamente que sin grupos como Metallica o toda esta oleada de thrash metal no hubiera existido tampoco el nu metal, ¿no? O sea, donde ya tienes bandas como Korn que empiezan a hacer cosas tan diferentes, pero que tenían esa esencia frescas, que sí seguían siendo metal. Seguía siendo metal, ¿no? Escuchas el bajo así tan crudo y la guitarra tan distorsionada. Sí, meten mucho slap y hacen muchas cosas, ¿no? De hecho, pues por ejemplo, Korn, los dos guitarristas traían guitarras de 7 cuerdas, ¿no? Entonces venían afinadas en sí, traían otra afinación que hacía que destacara Korn como tal, ¿no? Creo que ese es de los exponentes. Linkin Park, ¿no? Hay muchas bandas que empiezan, Limp Bizkit, ¿no? Son odiados y amados, ¿no? Digo, pero creo que tiene su gran aporte, ¿no? Digo, si hablamos de lo que empieza a ver todo este movimiento de 90s, a la hora de que ya el grunge empieza a salir, ya el metal había estado en este letargo, ¿no? Sí, realmente ya estaba en sus... Sí, no, digo, Metallica haciendo otras cosas, Megadeth ya con problemas. Y ese ascenso que les costó 10, 15 años tal vez, se apagó muy... Bueno, más que se apagó, se esfumó de cierta manera, porque no se perdió, simplemente se perdió, pues o sea, se diluyó. Todo este cambio, mismas bandas como Alice in Chains o Soundgarden venían súper influenciadas del metal, más que otras bandas de Seattle que venían más influenciadas a lo mejor hacia el punk, hacia el garage, hacia el alternativo. Hacia Neil Young. Así, hacia Neil Young inclusive. Y yo creo que el nu metal, bandas como Korn y todas estas que estaban mencionando, pues son las que a lo mejor crecieron con estas bandas, ¿no? A lo mejor con Metallica, con Pantera, con Anthrax, ¿no? Con Sacred Rage, con mismo Motorhead, Motorhead es otro que no hemos hablado, que bueno, sin Motorhead lo aventé ahí también, porque justo creo que también es muy... Lemmy es Dios. Pero sí, ¿cómo llega, no? Creo que hasta la fecha, no sé, el señor Killmister va a ser también un gran ícono del heavy metal. Muy infravalorado muchas veces, o no tiene como los grandes reflectores fuera de la cultura del heavy o del metal o del rock en general, pero es un tipo que te escribió 500 en 1000 canciones, o sea, nunca paró. Carajo, si rockeas con una verruga del tamaño de la que tiene y tenía, por a mí sigue vivo, ¿no? Y por dinero que tengas no vas y te la quemas ahí, o sea. Sí, no, y sigue rockeando y tomando una botella de Jack Daniels todos los días, o sea. Sí, o sea, creo que encapsula mucho lo que es el rockstar metalero, ¿no? Metallica, o sea, no existiría sin Motorhead. Sin Motorhead, no, creo que en general el thrash, ¿no? O sea, por eso me regresé un poquito, porque justo veníamos del thrash, el power metal group, todas esas cosas terminaron desembocando en el nu metal, pero el papá de todo eso, o sea, realmente es Motorhead, o sea, ellos son los que terminan aglomerando todo eso, ¿no? Estamos hablando de que a lo mejor su punto más alto con Ace of Spades en el 80, ¿no? O sea, junto a, no sé, álbumes como AC/DC, de Iron Maiden, o sea, ellos ya tenían una propuesta más, como lo que dije hace rato, ellos también fueron un poquito más como por influencia del punk rock en cuanto a lo mejor a rapidez y no tanta complejidad, más simplicidad, pero ejecutada de una manera también muy poderosa, ¿no? O sea, Lemmy, la verdad es que con el bajo, o sea, como las líneas de bajo que también tenía pues es que eran un trío, ¿no? Eran un power trio, realmente sí. Es una banda que la puedes poner, no sé... Sí, que no necesitaban ni de órganos, ni de violines, ni de orquestas, o sea, ellos... No, ellos rockeaban, ¿no? Ellos rockeaban. Y los guitarristas. No, sí, no. Con uno solo. Exactamente. Vatos, ¿no? O sea, eso está muy cabrón. Y otra banda que es muy influyente en el heavy metal, a pesar de que no está ahí, es Rush. Sí, o sea, pero ellos se fueron más por la otra rama, ¿no? Justo ya hablamos de que fue como el origen del metal, mucho de Jimi Hendrix, de The Doors, incluso, que tampoco lo tocamos, bandas que también estaban rayando entre el blues rock y el psychedelic rock,
Rush se termina yendo más por lo progre, ¿no? Que al Lo final del día es progresivo. el retoño de todo ese psychedelic rock de finales de los 60s. Sí, que pero yo no- creo que los más rockers del progresivo se me hacen Sí, Rush, Rush, ¿no? sí. O sea, son los menos cremosos, ¿no? Son los que menos se clavan en la textura y te Y es que la entregan batería le ayuda mucho. De hecho, Metallica quería que el Master of Puppets, productor, fuera Geddy Lee. Geddy Lee. Y por eso ahí vienen hasta agradecimientos a él, ¿no? En el disco. O sea, que seguro sí tuvo que ver en todo el proceso, pero Sí. al final del día ya no se Ya no se concretó pudo. como productor como tal, ¿no? Ujú. Pero ellos son admiradores de Rush. Sí, y sí se ve, que ya no se ve muy influenciado, o sea, no solamente en Metallica, sino cuando precisamente creo que se empieza a abrir el metal un poquito más como hacia a este camino fuera nada más de la guitarra, la rapidez, cuando empiezan a explorar otro tipo de capas en el metal, se ve mucho más también la influencia ahí de Rush, ¿no? O sea, el lado más pasivo a lo mejor del metal refleja más la influencia de Rush que en sí lo que a lo mejor se nos viene a la cabeza de primeras cuando uno piensa en metal, ¿no? En un riff de metal, si tú quieres, ¿no? En una rola de metal. Y es un género que, por ejemplo, en otros géneros de rock sí ha habido, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no? El heavy metal hubo muy pocas bandas y que nunca pues pasaron de los hoyos funky, ¿no? Sí. Sí, creo que el que más se conoció fue el Cristal y Acero, y eso porque tocaban en la obra de Kuman. Pero bandas hubo muchas, pero nunca hubo el apoyo, y entonces es un género que no dio, Y es ¿no? un país amante del metal. Es un país que realmente Pero no había bandas metaleras, pero no, tiene una gran... Porque Brasil también es metalero y sí Ahí está produce Sepultura, ¿no? Sepultura, ¿no? sí, de aquí nunca salió. No, Alex Lora no es metal, ¿no? Maná. Maná, creo que Maná Pues sí. está Maná, ¿no? También. Bueno, su bataco sí es bien metalero, ¿no? Y Sí. tiene ahí... No, sí, tiene una banda de metal y todo con... ¿Con sí. Cristian Castro? Bueno, No. Juanes. Bueno, Cristian No. Castro es más metalero que tú. Ah, sí, No, es que sí, o sea, el otro día los vi, güey, o sea, que se llaman los Titanes o algo así, y es el baterista de Maná. Alex, ¿qué es? Cu- Alex, algo, ¿no? No, porque Fer es el vocalista, sí, Alex. Ah, ese es Denise Calaf. Ese es Ah, Fer. lo voy a buscar, o sea, porque sí es como tipo supergrupo, o sea, que los otros dos No, pero sí son Juanes estaba en una banda de metal. Sí, Entonces, Juanes. No, y su primer lookcillo que trae nada que ver como con el concepto de su disco, pero tú lo ves de primeras y piensas que es un güey ahí, usó Bon Jovi. No, No, o sea, Bon Jovi. Pero el tipo sí le era metalero, ¿no? Yo creo que las bandas ahorita que están poniendo a México en el mapa es el de estas chicas, ¿no? De The Warning. Sí, Es tocan muy bien. quien pueda checarlo por ahí. Pues de hecho Metallica las invita, ¿no? En este tributo que fue muy controversial, por cierto, pero Sí. ellas tocan ahí y lo hacen muy bien. Digo, siempre lo hicieron bien, ¿no? Y ahorita Sí. pues ya con todo su material original, pues, suena chido, suena machacante, ¿no? Ujú. Sí, es de los pocos grupos nuevos, ¿no? Que todavía siguen con esa tradición del metal, porque ya hay muy pocos. Sí, son y lo que hay es dinosaurios extintos. muy, si no muy lejano a lo que es el heavy metal, sí ya cae como mucho de que ghost metal, death metal, o sea, como muchas ondas muy nórdicas también que, o sea, que se respetan, pero que sí ya son muy claveles, ¿no? O sea, que sí ya son muy... Basadas en la la gran- mitología de Tolkien. Sí, No, y aparte o sea, que hasta hay un grupo, ¿no? De ese de death metal donde el guitarrista mató al vocalista, ¿no? Y, sí, y sí, le sí, tomó sí, sí, fotos. le tomó fotos, y- sí, morrillos, Sí, sí. Meryl, ¿no? Eso sí es Meryl. Sí, quien lo No, quiera. eso sí ya está bien hardcore. ¿no? Y que tienen un programa con toda la historia y que parte te ríes, es Leyendas Legendarias, búsquenlo, el de... Ay, ahorita se me fue el nombre de este episodio, que están con los de la cotorriza. O sea, le estudiaron bien al género del death metal, y aparte, pues ya sabes, ¿no? Te la pasas riente de todas las cosas que dicen. Y cuentan esta historia de esta banda que el guitarrista mata al vocalista, le toma fotos porque quería que fuera la portada de su siguiente álbum. Le quita huesos y se hizo una... Sí, no, Dije, muy dije. Una puca de una huesitos. puca acapulqueña versión metalera. No. Entonces, pero sí, ya esos tipos ya están en otro nivel, ¿no? Y se la creen. Entonces sí, eso... Digo, hay quien le gusta, pero... Y quien dice, bueno, es una de estas raíces, pues sí, raíces del heavy metal, pero creo que esto ya Sí, ya raya. ¿no? raya en la... Mira, se llama De la Tierra.
Y Bien está metalero Andreas, el nombre. están Andreas Kisser de Sepultura en la guitarra, Alex González de Maná y en la batería Andrés Jiménez. No es el Bataco. Ah, no, sí es el Bataco, Alex González se llama. No, Y en la no voz sé, y en la no, hay segunda que ponerle guitarra atención, ¿no? Harold Hopkins. Pero son como tipo Pantera, o sea, ese es como su... Bueno, tipo Pantera, pero... Cálmate. O sea, groove metal. O sea, esa es su onda. Lo que después también, bueno, en España, ¿no? Que surgió Mago de Oz, un poquito también. Hijo, como... odio Mago de Oz. Sí, No sé, ¿no? Es así No como... sé si mucha gente No, yo creo también que sí pasa. tiene ese sentimiento. Es como ver las películas dobladas al castellano, ya sabes, que son como, puta, puedes estar viendo una muy buena peli, pero nada más escuchar el acento hispano como que pues sí, te rompe un poquito, ¿no? No, y aparte eso que le meten como esta onda medieval. Ajá, no, o sea, no, Sí, como no, celta, ¿no? Ujú. Sí, Así muy de celta, muy flautitas celta. y no, Sí, sí, no. a mí sí me No da puedo. me da muchísimo. Por eso digo que es ¿no? como este género, esta ondita que se armó ahí mucho como en Finlandia, todas estas bandas que ahora... Bueno, hay otra banda argentina, ¿no? También muy Rata Animal. Blanca Rata Y animal. y Animal, ¿no? Creo que son dos Con bandas puntos, ¿no? también. Animal con... Sí, punto. Sí, creo que aquí no dimos nada, ¿verdad? Insisto, Pena. Alex Lora nunca entró en esa terna, ¿no? Bueno, pues es que sí no dimos. Había una banda que se llamaba Máquina y sonaba bien, pero Sí, hubo siempre estuvo muchas, por debajo. pero no son conocidas porque pues nunca Panda. se le dio la... Te digo, lo más conocido... Panda también. Banda puede ser. Lo más conocido fue Cristal y Acero por esta obra que había de Kuman, o sea, eso fue la más heavy. Qué triste, aquí hay, o sea, porque aquí hay mucha audiencia realmente, o sea, de... Sí, yo creo que junto Del con metal. Argentina y Brasil, en México es otro país donde se consume mucho heavy metal, Mucho. ¿no? Ahora, Sí, es un país mero. O sea, No tú sé subes si- al metro si y Molo- ves mínimo un metalero en el vagón, cabrón. Sí. O sea, eso ya es algo que, o sea, que trasciende también épocas, ¿no? O sea, porque tú ves al estereotipo metalero y es el mismo estereotipo metalero que viene siendo desde... Pero ahora, que pues, como decíamos de dices, Judas ves Priest. uno. Sí, es... No, en los 80s veías. No, bueno, 7 de 10, ¿no? Tal vez. Y muchos es gracias a la serie de Stranger Things, ¿no? Que se pone de moda la canción de Master of Puppets y el look de el personaje de Eddie, ¿no? Muchos va por ahí, no porque realmente sean o sigan, ¿no? Muchas bandas de metal. Pero sigue habiendo, ¿no? O sea... Los chavitos que ves, sí, Exacto, y hasta la- traen su playera esa de ¿qué? Hellfire Club, ¿no? Ajá. O sea, sí, son sí, posers, sí, ¿no? son No, no. posers. Sí, es más moda, Y ¿no? hay quien también chavitos que se compran sus playeras de Metallica, ¿no? De esto de Misfits, ¿no? Que bueno, Misfits es más punk. Sí, es más concreto. Pero bueno, se compran de Joy Division, ¿no? Y traen sus playeras cuando no conocen ni una canción del... O sea, no es malo, o sea, no criticamos el que traigan la playera, pero por lo menos que escuchen algo, ¿no? Eso sería No nada más bueno. que sea porque, pues me gustó la playera. Se ve groovy, ¿no? Ujú. Sí, Se ¿no? ve Que- chido Liro, se ve Merol. Así es. Entonces, ¿qué nos faltó del...? Pues creo que lo último fue el nu metal. Ya de ahí no ha habido nada, digo. Me sorprende que lo último que he escuchado fueron estas chicas de The Warning. Sí, porque lo que tenemos son bandas ya que se están haciendo cada vez más Que de viejas. sus mieles, ¿no? Güey, si ahorita ya ves a Fred Durst y a Jonathan Davis de Korn tocar, ya son dos. Ya sí. Son dos, ya se ven, ya. Que no estuvo madreados. mal la presentación de Limp Bizkit de, creo que tocaron en Lollapalooza hace como 2-3 años. No, vinieron aquí al Vive Latino hace también como 1 o 2 años. No sé si vinieron, pero yo vi en específico una presentación que tuvieron en Lollapalooza que el Fred Durst sale como con una peluca ahí. Todo Que sale como el Dr. canizo. Chapatín, Ah, ¿no? como el Dr. Chapatín. O Chicoche, Y güey. la, ¿no? y la neta, o sea, sí fue un buen, o sea, sí tocaron. Los chido. tipos prenden, ¿no? O sea, de que le saben y prenden. nada Tienen más. su energía, siempre tuvieron su energía, ¿no? Y las bandas clásicas, pues ahí siguen, ¿no? La mayoría. Y vale la pena verlas. A pesar de ahorita, pues toda la controversia que trae Motley Crue. A pesar de que chochen. No, de esto de que pues dicen que ya no tocan, que traen pistas. Pues bueno, como decíamos la otra vez, ¿no? Pues bueno, por uno no puedes creer que todos, ¿no? Pues ya lo hablamos con Iron Maiden, sigue siendo una banda que hoy por hoy sigue tocando al 100 en el escenario y Que te da un mega espectáculo, ¿no? sí. Y Metallica viene, ¿qué? ¿El próximo año?
Sí, ¿no? El próximo El año. próximo año. Que vendían Pero los que- boletos pero 2 que- años antes. Pero que ya no llore el señor Hetfield, ¿no? Porque siento así se parece a León Llorón, ¿no? Ya que le hacen sus memes. ¿no? Es que entre él, que es el que ya ahora llora, y este Kirk Hammett que dice que ya se aburrió de tocar el solo de Master of Puppets, dices... pues, Chale, ¿no? Que sí ya entraron en una edad crítica. El ¿no? Axel Rose ni se diga, ¿no? Porque viene también ya como la tigresa Rose, ¿no? Sí. Ya trae un Y aparte look canta también como bien Mickey pesado. Mouse. Sí, No canta parece como- la voz de Mickey Sí, Mouse. te digo, pues si ya Fred Durst y Jonathan Davis ya se ven entrados en años, ¿no? Ya el señor Jonathan Davis ya está ni en forma, ya está en forma circular. Ya creo que ya Y eso es lo ni último. patrocina a Dios porque ya está bien bofo, ¿no? de que puta, ¿cómo lo vamos a patrocinar? Pero sí, o sea, esos últimos exponentes son los que, pues, ya de ahí del metal, no hay cero. más. Ya cero. No, y parece que sí regresa a los escenarios, ¿no? El príncipe de la oscuridad. De las tinieblas. Sí, Ozzy Osbourne regresa, ya todos lo daban casi por muerto. Ya que pero no dijo, regrese, ya que... No, sí que regrese, pues tiene que demostrar que... Estás haciendo un homage con tus lentes a Sí, Ozzy Osbourne. exactamente, sí. Venía preparado, por eso les dije que venía bien. Too much metal for one hand, ¿no? Se ve. No, Pero sí, pero- ¿a poco pues iba a regresar el señor Osbourne? Sí, él es también Es o sea, inmortal. Él es inmortal, o sea, al final del bien. día es el príncipe, ¿no? Pero... Ya chupó un par de cuellos por ahí. Entonces, Exacto, ya ahora agarra un sí. poquito de colágeno por ahí y ya alcanza para otra gira, ¿no? Mínimo. Fíjate que a veces no las acaba, ¿no? A veces empieza sus giras y Sí, ya- pero va a ser una gira ya se con corta. otras bandas, también me parece que Iron Maiden, bandas pesadas, ¿no? Entonces, Híjole, qué triste que, no sé, ¿no? Hay cosas como Peso Pluma y hay héroes como Ozzy Osbourne que se nos está yendo y regresa a rescatar a la gente que le gusta rockear. ¿No? Y No, ves como cómo- decía, No lo dejan descansar en paz, ¿no? Sí, no, por eso no se regresa no me puedo ir, ¿no? Tengo que seguir no, pues rockeando. iban a venir estos de Blink 182 y que no porque el baterista que él... Se lastimó, ¿no? La mano o algo así. Sí, que le dolía la manita, ¿no? Es de la Y, muñeca. y pues, no decían, puede. era cuando apenas había venido Def Leppard, ¿no? Dicen, este tipo porque le dolió la manita no no iba a toca tocar sin un brazo, y, cara. y Rick Allen viene y nada más toca con un brazo, ¿no? Eso está muy loco, ¿no? También cómo se adaptó su ataca para darle con la patita a la mano restante. Digo, tampoco es como que Def Leppard sea lo más atascado del mundo, pero pues sí, al final del día ya tocar metal con uno. Pero reto a cualquiera de este género, Ah, ¿no? no, de bueno, esta claro. generación de De los cristal a que lo corridos haga, ¿no? Que si les duele la uña ya no quieren tocar, pues entonces imagínate sin un brazo. Sí. Bueno, pero bueno, también está un poquito al menos más decente que haya cosas así, digo, como los correos tumbados que al menos tienen ahí su grado de musicalidad. Ya ¿no? salió el millennial la de Que al no, digo, que al menos toquen, a diferencia de muchas cosas que se ven haciendo ya desde hace muchos O años. sea, ¿crees que es un poco mejor esos, qué cosa? Corridos Tumbados que el reggaetón. Ah, sí. Sí. Es que no, pobrecitos, porque los corridos tumbados son como, pues, la música... ¿Hasta dónde vas? La música mexicana se encuentra con el reggaetón, ¿no? O sea, el corrido tumbado sí es como muy, ya más feyón. Pero digo, los ¿Pero es agropecuario también, no? sí, o sea, es que sí es granjeros. Son rolas de granjeros, pero bueno. Por eso pues, te digo que el señor Osbourne no se va porque no puede, ¿cómo va a dejar que No quién le puede. suceda el trono? el doble P. Sí, porque no va a quién dejarle, ¿no? Pasarle la estafeta, dice, pues tengo que seguir. No, pero Y está todas perdido. estas bandas, O sea, ¿no? realmente ya, por ejemplo, en lo que terminó, o de las últimas bandas que realmente aprovecharon o en sus obras imprimieron tintes del metal, no sé, o sea, Queen of the Stone Age, un poquito Jack White, o sea, pero realmente ya de finales de los 90, principios de los 2000 ya no hay algo que realmente o sea, el indie definitivamente Sí, eso tomó empieza con el una nuevo ruta milenio. De completamente hecho, más hablamos del metal pop. para mí como que ya es del siglo pasado, ¿no? Sí, completamente, ¿no? O sea, a pesar de que tuvo en el nu metal a lo mejor sus últimos System of a Down, tal vez. Yo creo que en también. unos 100 años Eddie Van Halen va a ser como Mozart para nosotros. No, sin pedos. O sea, es que tú escuchas Eruption, escuchas nada más el intro, su primer minuto que se avienta y dices, o sea, sí parece una rola de Mozart. ¿Sabes? Digo, con todo su debido Respeto, ¿no? respeto, pero digo, al final de cuentas también lo que hace Mozart es el acompañamiento de múltiples instrumentos, ¿no? Pero el que un solo instrumento te dé toda Sí, ¿no? esa miel al oído, así es como... En 100 años el metal va a ser, ¿no? Yo siento que es increíble. Los
músicos, ¿no? Todos estos grandes compositores de música clásica, pues eran los rockeros de su época. Exactamente, sí, tal Sí, cual. sí. Sí, hasta eran rockstars, ¿no? Hasta eran misfits, o sea, eran Sí, hacían definitivamente... giras, ¿no? Sí, hacían también eran sus los fiestotas. metaleros de esa época. Mucha mujer, poco compromiso, ¿no? O sea, Pero mucha así como la historia locura. hoy nos toca a nosotros ver Vivaldi, Mozart, Bach, Ahora ¿no? vamos Chopin, al Peso va a Pluma. estar no, cállate. ¿Quién? Peso Pluma. Peso Pluma. No, yo iba a decir, no sé, ¿no? Dimebag Darrell, Eddie Van Te Halen, vamos a Angus cancelar. Young. Cancelado. Aquí no hablamos de eso. Aquí no se habla de eso, muchacho. Sí, yo creo que vamos a tener que aplicar un beta, ¿no? Sí. No es posible que hayas muchacho. puesto eso. Apáguenle el micrófono. ¿no? Eso va a ir a edición, no vamos a cortar esa parte. Eso lo cortamos. Ah, pero la verdad es que también creo que está bien, de cierta manera, porque mira, si hubiera podido haber terminado desvirtuando un poquito el género, ¿no? Creo que está bien que se haya quedado de cierta manera como dentro de su nicho, que haya tenido unos excelentes, pues sí, podemos decir casi que 20, 25 años, o sea, si contamos desde el inicio, lo que ya empezamos, ¿no? De Black Sabbath, The Doors, desde la influencia de finales, mediados de los 60 hasta mediados, principios de los 2000 realmente, o sea, es, al final de cuentas, si no es en donde se congrega todos los demás estilos que después vienen del rock, o antes o después, sí está muy cerca del núcleo de lo que es el rock and roll, ¿no? De lo que es el metal. O sea, creo que el rock o rock and roll, hard rock y heavy metal, o sea, creo que son lo que realmente sienta las bases de lo que es el rock, ¿no? Ya todos los demás son muchos subgéneros, pero esos creo que, a mi parecer, sí son los grandes tres géneros que marcan la pauta en lo que es el estereotipo de una banda de rock, ¿no? No, y es que, digo, a nosotros que nos toca vivir la época del heavy metal, pues era esta contracorriente y fue nuestra identidad para, ¿no? De ser, de esta rebeldía, ¿no? De juventud. Es decir, no estamos, como diría el buen Dee Snider, no lo aceptaremos. We're not gonna take it, ¿no? O huevos con aceite. Huevos con aceite en México. Y si la cantan, ¿no? Se la Sí, cantan sí la con- cantan. Hay en un vivo. video, ¿no? Que salen con unos un mariachi, ¿no? No, y también en vivo, así, en todos estadio, bueno, en cantan- concierto, pues. Cantan huevos con aceite. Fíjate, hasta ya trascendió Sí. el mexicanismo, Ya ¿no? sabes que el mexicano está en todas partes, ¿no? Así es, entonces pues recomendarles que si no han escuchado alguna banda de metal, pues, No que le le den digan. la oportunidad, porque yo sé que ahora les gustan ¿qué? Los corridos Los tumbados, correos tomados al WP. el WP, pero pues sí se van a dar cuenta que pues que estos músicos y estas bandas pues eran virtuosos, ¿no? Y se preocupaban, digo, no todos, no había quien no le daba el virtuosismo, pero le echaba ganitas Actitud, Exacto. ¿no? y actitud. Sí, creérsela. Y que vale la pena. Y aparte es muy diverso. O sea, realmente yo creo que mucha gente siempre no le entra al metal o como que no le da la oportunidad porque automáticamente lo identifica con esa... pues ese estigma que al final del día tampoco nunca se le... O como se- música para viejitos ya, ¿no? Bueno, ahora sí. Sí, bueno, sí, nowadays sí. O sea, realmente ahora sí es algo como... Sí, ¿no? Sí, ya es sí, ya, ya, sí, del sí, siglo sí. pasado, te estoy Justo de que, diciendo. no, ustedes no saben nada, ¿qué van a saber del WP y tal? Si... No, sí, pero realmente, o sea, es mucho de la escuela más que, o realmente el apogeo del rock. O sea, los que realmente disfrutaron de todo lo que vinieron sembrando todas las grandes bandas de principios de los 60 y principios o sea, todos los 60 y principios de los 70, o sea, los que disfrutaron o sea, los que los llevaron a ese punto, realmente, a ellos fueron los que los llevaron a los músicos de heavy metal y realmente pues fueron los que más la gozaron, ¿no? O sea, Sí, pero las últimas 3 décadas del milenio pasado lo cerraron, el metal lo cerró muy bien. en ¿no? alguna u otra subgénero, ¿no? Pero metaleros al final del día, ¿no? Y ahí sí, Y nosotros lo vivimos, ahí estuvimos. Ahí estuvimos, Ahí estuvimos. ¿no? Sí, pues sí. No, adentrémonos a la ficción. Pero bueno, pues pedirles lo de siempre, que le den like al video, se suscriban, lo Si se nos fue alguna compartan. banda, seguro. No, sí. muchas, sí, no, un o sea, chingo. para Sí. abarcar Miles. todas las bandas, tendríamos que hacer unos 4 o 5 programas, ¿no? Así de extensos, de ni siquiera tener breves para abarcarlo.
Pero a grandes rasgos creo que tocamos los más importantes, ¿no? No los vemos en un orden lineal porque al final de cuentas también al uno estar tan inspirado del otro y viceversa, o sea, como que... Es que solo Jack Black lo pone, ¿no? En el, En la escuela escuela de rock. Y aún así justo empieza como de hard rock. Pero está bien hecha, o sea, sí. también está muy bien hecha. También quien le quiera echar un ojo a esa película. Sí, le Y que le ponga pausa en y eso. vea, ¿no? Cómo está la ramificación, la verdad es que está muy bien hecha. Hay una gran película también, ¿no? Shout out también a la escuela del rock. O sea, A quien le general, guste el rock y quiera adentrarle por otro lado, pues que vea Escuela del Rock, por Ándale, lo menos, ¿no? ándale, sí. Es Es una buena gran entrada. introducción, ¿no? Es como el primer día, la primera semana de clases. No, y hay varias películas, ¿no? Que están, no sé, también la de... Pues ya dijimos Peter la Spinal Spinal Tap, Tap, Airheads, sí, también un Airheads. poquito ahí. O Hay sea, buenas Aunque, como hemos platicado, en muchas películas ponen este estereotipo estereotipo de metalero cabeza hueca, Sí. Airhead. Sí, ¿no? Y son pocas donde realmente retratan al metalero pues, como fuimos. Pues es que no podían tampoco retratarlo con el lado de sexo, drogas y rock and roll, ¿no? No, pero no digo a los... ya, la audiencia sí, más a que... los de a pie como fuimos nosotros, Sí, ¿no? claro, Escuchar claro. que no éramos como lo retratan en las películas y series. Claro. No, no. Bueno, lo pasa mucho un poquito, por ejemplo, como a los hippies con toda esa onda del psychedelic rock y el hard rock. O sea, no todo era eso, ¿no? O sea, sí era su gran mayoría, pero pues son estereotipos que se quedan al final del día. Era con todo cada- eso y más, con tanto psicotrópico. Todo Magical Mystery Tour, ¿no? No, pero o sea, son estereotipos que al final del día siempre van a estar ligados a cualquier género, ¿no? O sea, ya sea literario, de cine o en este caso pues de música, siempre va a tener su estereotipo de fans, ¿no? También Sus la fans, película esos. de la que está en Netflix, la de The Dirt, de Motley Crue, Así que es como un también, documental, ¿no? también vale la Sí. pena para Sí. quien le quiera entrar, ¿no? Por ahí también pueden ver la biografía de esta banda, aunque le falta mucho, obviamente no pueden poner en una película pues todas las anécdotas y vivencias de Motley Crue, pero pues vale la pena. Si pueden conseguir el libro de Dirt, pues ahí sí está todo. Ya la gente no lee, Híjole, es sí. que vea la película. Pero que al menos vean la peli, ¿no? Por lo menos. Entonces, bueno, pues el gusto es siempre haber compartido con ustedes el programa. Un placer, hombre, de veras. Sí, pasamos un poquito por encima del tema, pero lo planchamos bien. Lo planchamos creo que- bien. Sí, nada más quitando a ¿qué? ¿Doble qué? Al doble P. Doble P. ¿No? Y sus corridos y demás. Sí, Puro Merol, ¿no? Y jamón. Así es. Entonces, bueno, ahora sí, sin más por el momento, nos vemos en el siguiente.